Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es la clase 11 de instalaciones eléctricas interiores para primer año de bachillerato. En esta clase se abarcarán los siguientes temas: características cromáticas, apariencia del color de la luz, reproducción de colores, eficiencia luminosa, vida útil y depreciación, introducción al diseño de iluminación de interiores, características de iluminación de interiores. Todos estos temas son más de tipo conceptual. Características cromáticas. La luz es la generadora de todas las tonalidades existentes en la naturaleza, en todas partes. La luz está compuesta por una gama de colores. Estos colores son básicamente el azul violáceo, el azul celeste, el verde, el amarillo, el rojo anaranjado y el color púrpura. Los colores del arco iris, los colores que pudo identificar Isaac Newton cuando logró descomponerla en un prisma. Entonces, el genio explicó que los cuerpos absorbían la luz o repelían alguno de los colores, o todos los que la luz estaba compuesta. Este color es el que podemos captar a través de nuestra visión y que identificamos en el círculo cromático. El círculo cromático es una representación gráfica de la escala de colores visibles por el ojo humano. En este círculo o rueda podemos encontrar los colores primarios que lo conforman, el rojo, el azul y el amarillo, y las infinitas variaciones entre estos, o por lo menos las 10.000 que somos capaces de percibir con nuestros ojos. Entre estos colores primarios encontramos los colores secundarios, que están formados por la combinación de dos de los primarios nombrados. Estos son el violeta, el verde y el naranja. Existen ciertas propiedades de los colores que no podemos pasar por alto y que también son útiles en la decoración y en la elección de los colores de una casa, oficina o cualquier lugar donde vayamos a trabajar. Estas son tres características por las cuales existe la variabilidad en los colores. Tono o matiz. La variación de los colores puede darse por modificaciones en este valor, pasando de un verde a un amarillo verdoso, luego a un amarillo, y de esta manera dar una vuelta al círculo cromático, siempre conservando el mismo brillo y saturación. Brillo o valor es la luminosidad que cada color o cada tono o matiz tiene reflejado por sí mismos o proyectada por la luz. Saturación o contraste es la cantidad de color emitida por un cuerpo. En ausencia de este, nos encontraríamos con un tono cercano al negro en el caso de un color oscuro, cercano al blanco en el caso contrario, o un gris. Muchas características y relaciones que surgen entre los colores son posibles de explicar a través del círculo cromático, como sensación de temperatura de los colores, armonía y contraste, complementarios, tríadas de colores, colores análogos y muchas formas de combinar estos para una buena elección del color al momento de pintar y decorar nuestra casa. Eficacia luminosa, vida útil y depreciación. La eficacia o eficiencia de fuentes o luminarias se miden en lumens sobre vatios. ¿Qué es la eficiencia luminosa? La eficiencia luminosa es el flujo luminoso emitido por la fuente o lámpara, LM, respecto al consumo propio de la fuente. Es lumens sobre vatios o versus vatios. Características de iluminación de interiores. La determinación de los niveles de iluminación adecuados para una instalación no es un trabajo sencillo. Hay que tener en cuenta que los valores recomendados para cada tarea y entorno son fruto de estudios sobre valoraciones subjetivas de los usuarios. Comodidad visual, agradabilidad, rendimiento visual. El usuario estándar no existe y por tanto una misma instalación puede producir diferentes impresiones a distintas personas. En estas sensaciones influirán muchos factores
como los estéticos, los psicológicos, el nivel de iluminación. Como principales aspectos a considerar trataremos el deslumbramiento, lámparas iluminarias, el color, sistemas de alumbrado, métodos de alumbrado, niveles de iluminación, depreciación de la eficiencia luminosa y mantenimiento. Primero, ¿qué es el deslumbramiento? El deslumbramiento es una sensación molesta que se produce cuando la iluminancia de un objeto es mucho mayor que la de su entorno. Es lo que ocurre cuando miramos directamente una bombilla o cuando vemos el reflejo del sol en el agua. Existen dos formas de deslumbramiento, el perturbador y el molesto. El primero consiste en la aparición de un velo luminoso que provoca una visión borrosa, sin nitidez y con poco contraste, que desaparece al cesar su causa. Un ejemplo muy claro lo tenemos cuando conduciendo de noche se nos cruza un coche con las luces largas. El segundo consiste en una sensación molesta provocada porque la luz que llega a nuestros ojos es demasiado intensa, produciendo fatiga visual. Esta es la principal causa de deslumbramiento en interiores. Pueden producirse deslumbramientos de dos maneras. La primera es por observación directa de las fuentes de luz, por ejemplo, ver directamente las luminarias, y la segunda es por observación indirecta o reflejada de las fuentes, como ocurre cuando las vemos reflejadas en alguna superficie, una mesa, un mueble, un cristal, un espejo. Aquí tenemos una imagen en que se muestra cómo se efectúa el deslumbramiento directo y un deslumbramiento indirecto que se da por la refracción de la luz a través de una superficie reflectante. Estas situaciones son muy molestas para los usuarios y deben evitarse. Entre las medidas que podemos adoptar tenemos ocultar las fuentes de luz del campo de visión usando rejillas o pantallas, utilizar recubrimientos o acabados mates en paredes, techos, suelos y muebles para evitar los reflejos, evitar fuertes contrastes de luminancias entre la tarea visual y el fondo, y o cuidar la posición de las luminarias respecto a los usuarios para que no caigan dentro de su campo de visión. Lámparas iluminarias. Las lámparas empleadas en iluminación de interiores abarcan casi todos los tipos existentes en el mercado: incandescentes, halógenas, fluorescentes, etc. Las lámparas escogidas, por lo tanto, serán aquellas cuyas características fotométricas, cromáticas, consumo energético, economía de instalación y mantenimiento, etc. mejor se adapta a las necesidades y características de cada instalación, nivel de iluminación, dimensiones del local, ámbito de uso, potencia de la instalación. A continuación vamos a revisar los diferentes tipos de luminarias según el ámbito de uso. En este caso vamos primero con el doméstico. En el doméstico encontraremos incandescente, fluorescente, halógenas de baja potencia, fluorescentes compactas. En cambio, en las oficinas vamos a poder encontrar alumbrado general como fluorescentes, alumbrado localizado, incandescentes y halógenas de baja tensión. En el aspecto comercial, depende de las dimensiones y características del comercio. Podemos encontrar incandescentes, halógenas, fluorescentes, grandes superficies con techos altos, mercurio a alta presión y halogenuros metálicos. En el aspecto industrial, podemos encontrar de todos los tipos: luminarias situadas a baja altura, fluorescentes, luminarias situadas a gran altura, mayor a 6 metros, lámparas de descarga a alta presión, montadas en proyectores. También podemos encontrar alumbrado localizado y nos referimos a las incandescentes.
En el aspecto deportivo, o en el ámbito deportivo, las luminarias situadas a baja altura son fluorescentes. Las luminarias situadas a gran altura son lámparas de vapor de mercurio a alta presión, halogenuros metálicos y vapor de sodio a alta presión. Sistemas de alumbrado. Cuando una lámpara se enciende, el flujo emitido puede llegar a los objetos de la sala directamente o indirectamente por reflexión o en paredes y techo. La cantidad de luz que llega directa o indirectamente determina los diferentes sistemas de iluminación con sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, podemos tener luz directa, que es la que está aquí de color azul, o luz indirecta proveniente del techo, que es la que está de color verde, o luz indirecta proveniente de las paredes, que es la de color rojo. La iluminación directa se produce cuando todo el flujo de las lámparas va dirigido hacia el suelo. Es el sistema más económico de iluminación y el que ofrece mayor rendimiento luminoso. Por contra, el riesgo de deslumbramiento directo es muy alto y produce sombras duras, poco agradables para la vista. Se consigue utilizando luminarias directas. En la iluminación semidirecta, la mayor parte del flujo luminoso se dirige hacia el suelo y el resto se refleja en techo y paredes. En este caso, las sombras son más suaves y el deslumbramiento menor que el anterior. Solo es recomendable para techos que no sean muy altos y sin claraboyas, puesto que la luz dirigida hacia el techo se perdería por ellas. Si el flujo se reparte el 50% entre procedencia directa e indirecta, hablamos de iluminación difusa. El riesgo de deslumbramiento es bajo y no hay sombras, lo que da un aspecto monótono a la sala y sin relieve de los objetos iluminados. Para evitar las pérdidas por absorción de la luz en el techo y paredes, es recomendable pintarlas a colores claros o mejor blancos. Cuando la mayor parte del flujo proviene del techo y paredes, tenemos la iluminación semidirecta. Debido a esto, las pérdidas de flujo por absorción son elevadas y los consumos de potencia eléctrica también, lo que hace imprescindible pintar con tonos claros o blancos. Por contra, la luz es de buena calidad, produce muy pocos deslumbramientos y con sombras suaves que dan relieve a los objetos. Por último, tenemos el caso de la iluminación indirecta, cuando casi toda la luz va al techo. Es la más parecida a la luz natural, pero es una solución muy cara, puesto que las pérdidas por absorción son muy elevadas. Por ello es imprescindible usar pinturas de colores blancos con reflectancias elevadas. Métodos de alumbrado. Los métodos de alumbrado nos indican cómo se reparte la luz en las zonas iluminadas. Según el grado de uniformidad deseado, distinguiremos tres casos: alumbrado general localizado y alumbrado localizado. El alumbrado general es este. Alumbrado general localizado, como se pueden ver, está enfocado en ciertas áreas de mayor importancia o prioridad. Y el alumbrado localizado también se encuentra distribuido a lo largo del techo, pero también se encuentra como que focalizado. También esta lámpara que está apuntando directamente al plano puede ser un alumbrado localizado. El alumbrado general proporciona una iluminación uniforme sobre toda el área iluminada. En este caso, es un método de iluminación muy extendido y se usa habitualmente en oficinas, centros de enseñanza, fábricas, comercios, etc. Se consigue distribuyendo las luminarias de forma regular por todo el techo del local. Así como se muestra a continuación, se puede observar que todas las luminarias están distribuidas por todo el techo del local en distintas topologías. Eso vendría a cubrir la mayor parte de los temas que
que nos enuncia el pénsul para la clase de hoy día. Tratemos de profundizar en algo un poco más. Hasta ahora en la clase de hoy en las clases que hemos visto hasta ahora, solo hemos hecho diseño residencial de iluminarias y de cargas puntuales y tomacorrientes con sus respectivas cargas para una casa, y hemos trabajado hasta el panel, pero hemos trabajado hasta el diagrama unifilar. Ya, algo más que podrían también saber es cómo se debería dimensionar el conexionado de un motor. Y también lo que corresponde al conexionado de un cuarto de máquinas. Es información muy importante que podría llegarles a ser útil en el trabajo. Vamos a tratar de abarcar una parte de este material a modo de una pequeña explicación más práctica para la clase. A continuación vamos a revisar por un breve momento cómo se debe dimensionar de forma básica el conexionado de un motor. ¿Ya? Vamos primero con este ejemplo. Dimensionar el conexionado para un arranque directo de un motor trifásico con los siguientes datos: potencia 3,6 HP, tensión de 220 voltios, eficiencia de 80% y factor de potencia de 0.80. Este de aquí es un diagrama del conexionado del motor. ¿Cómo vamos a dimensionar esto? Lo que debemos dimensionar es el contactor, el disyuntor que está dentro del panel, en este caso, y el cable del motor. ¿Cómo se dimensiona? Primero, como ustedes saben, para poder dimensionar cualquier conexión de una carga se debe determinar su corriente nominal. Para eso nosotros partimos a partir de la potencia, y la fórmula de potencia igual a voltaje por corriente. Pero por tratarse de una carga trifásica, la fórmula tiene que ser potencia igual a raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno del ángulo, que en este caso es coseno de teta, que corresponde al factor de potencia, y por n, que es la eficiencia. De esta expresión nosotros despejamos la corriente de línea, que vendría a ser esta. Al despejar la corriente de línea tenemos que es igual a la potencia sobre raíz de 3 por el voltaje de línea, por el factor de potencia y por la eficiencia. Ahora, la potencia, vamos a reemplazar los datos que nos da el problema. En caso de la potencia nos dijeron que era 3.6, pero la debemos multiplicar por 746. ¿Por qué? Porque la potencia nos la dan en caballos de fuerza, HP, horsepower. 3.6 HP, para poder determinar la corriente necesitamos que esa potencia esté en vatios. Como un HP es igual a 746 vatios aproximadamente, entonces primero hacemos la conversión. Para hacer la conversión primero multiplicamos 3.6 por 746 y de esa forma el valor resultante nos estará dando en vatios. Luego sustituimos raíz de 3, voltaje de línea, que en este caso 220, factor de potencia, que es 0.8, y la eficiencia, que es 0.8. Aquí nos dice el dato: el factor de potencia es 0.8, el factor de potencia es coseno de teta. La eficiencia es el 80%, pero no se coloca el 80, sino que se debe colocar 0.8. Porque ustedes deberían saber que lo que es un porcentaje no es nada más que el valor dividido para 100. Si nos dijera que tiene una eficiencia del 70%, deberíamos poner 0.7. Si tiene una eficiencia del 90%, vamos a poner 0.9 y así. Una vez que determinamos la corriente de línea, en este caso nos da 11 amperios, ya con esta corriente, que vendría a ser la corriente nominal, la corriente de línea que calculamos es la corriente nominal de la carga. Saben que la corriente nominal es la corriente con la que normalmente la carga opera
a su carga nominal, o sea, a su carga normal. Bueno, esta corriente nominal la debemos multiplicar por 1.25, como siempre lo hemos hecho. ¿Para qué? Para encontrar la corriente del disyuntor. Al hacerlo, en este caso nos da 13.75 amperios. Como si recuerdan en la tabla, hay disyuntores de 15 amperios, 20 amperios, 30 amperios, así sucesivamente. Bueno, puede tener ciertas variantes. Cualquiera de ustedes se podría haber tentado comprar un disyuntor de 15 con un cable número 14 que soporta 15 amperios también. Pero al ser una carga trifásica que ya está trabajando con 220 voltios, lo más recomendable por ley es usar mínimo un cable número 12 con disyuntor mínimo número 20. Y eso es lo que se debe comprar para dimensionar el conexionado de este motor: el disyuntor número 20, el cable número 12. Ahora, para el contactor sí puede ser un contactor de 15 amperios, porque el contactor es un elemento de control, no de protección. Es decir, así se ocurre una sobrecorriente, el contactor no se va a abrir, porque este solo se abre a través del botón stop y se cierra a través del botón start. Entonces, por esa razón no es necesario colocarle uno de 20 amperios en el caso del contactor, bastaría con uno de 15. Ya. Espero que esta pequeña introducción al dimensionamiento del conexionado de un motor trifásico haya estado clara. Más en clases futuras vamos a revisar otros tipos de conexionados más profundos con respecto a este. Muchas gracias.